Buenas noches, estimados participantes. ¿Me logran escuchar? Buenas Buenas, noches. sí, se escucha bien. Parece que no. Buenas noches, estimados participantes. ¿Me logran escuchar? ¿Me podrían confirmar, por favor? Hola, buenas noches, sí se escucha. A ver, vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica María Villagra, asesora del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradecidos por su participación en el curso de actualización internacional de inmovilización físico-química en fauna silvestre, que estará a cargo del ponente Diego Fernando Silva. Asimismo, para el buen desempeño del ponente, se les recomienda por favor mantener su cámara y micrófono apagado para las dudas y consultas al final de la ponencia. Buenas noches, estimado ponente Diego Fernando Silva. Le doy el pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo cordial del ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Pinco María, departamento de Huánuco, en Perú. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿ok? Vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es inmovilización físico-química en fauna silvestre, ¿no? Eh, Cuando hablamos de inmovilización, cuando hablamos de inmovilización física o química, nos estamos refiriendo a los procesos que necesitamos para realizar algún tipo de actividad dentro de lo que es el manejo de la fauna silvestre. Puede ser, en la mayoría de los casos, se hace con la finalidad de poder hacer un proceso de movilización de estos animales hacia un lugar, ya sea un centro de rescate, un centro de acogida temporal, o en su defecto cambiar de un ambiente el cual de repente está en proceso de destrucción y trasladarlo hacia un espacio en donde va a permanecer de manera permanente, pero dentro de un ámbito natural. Entonces, bueno, estoy esperando que me den la tema para poder compartir la diapositiva. Ya, ahora sí. Bien, entonces, ¿Me logra escuchar? sí, sí, sí. Ir avanzando ya, ¿no? Bien, vamos a ir dando algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de lo que es inmovilización de fauna silvestre, ¿no?
La inmovilización físico-química de fauna silvestre es una herramienta crucial en el manejo y conservación de especies. Y les iba diciendo, les iba mencionando con las primeras palabras que iba diciendo. Este proceso de inmovilización nosotros lo hacemos por dos factores. Uno, cuando está en el ambiente natural o en un ambiente en cautiverio, nosotros lo hacemos para de repente tomar ciertas medidas de tipo sanitaria en la mayoría de los casos, ¿no? O lo otro es para hacer un tema de traslado, ya sea de un ambiente natural hacia zonas de rescate, hacia lugares temporales, ¿no? Casas temporales, o hacia otro hábitat natural. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la forma en la cual nosotros tenemos que hacer el proceso de inmovilización. Puede ser de manera física, puede ser de manera química, eh, independientemente, pues se puede utilizar ambos, por supuesto que sí. La forma más, digamos, práctica de poder hacer todo esto es la utilización de fármacos, que vendría a ser en este caso un proceso de inmovilización química. Y física, obviamente, temporalmente, por un tema de seguridad, yo tendría que hacer la sujeción del animalito hasta llevarlo hacia un lugar y poder hacer todo el proceso de traslado, ¿no? Al mismo tiempo, tengo que requiere de una comprensión profunda de consideración ética y de seguridad. Saber utilizar los fármacos adecuados y saber tener la técnica de manejo, ¿sí? ¿Por qué? Estos animalitos, si bien es cierto, son parte de la fauna silvestre, eh, hoy en día tienen mucha importancia, tienen mucha relevancia el cuidado y conservación de estas especies por un factor, obviamente, de cuidar, de proteger el medio ambiente, de cuidar y proteger los bosques y al mismo tiempo los hábitats naturales, ¿no? Entonces, por eso es justamente que tenemos que tener una consideración ética de lo que vamos a realizar. Si vamos a hacer un traslado hacia un lugar, de un lugar a otro, entonces tenemos que tener el conocimiento. Para ello también tenemos que saber cuál es el comportamiento del animal y en qué momentos son los momentos adecuados para hacer este trabajo, ¿sí? Muchas veces preferimos la luz del día para hacer el trabajo y se lo puede hacer de esa manera, pero en algunas ocasiones y en algunas especies se tiene que trabajar muchas veces con el tema de trabajar en horas de la noche. Entonces, para eso es fundamental, como dice, conocer o comprender profundamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Desde el punto de vista ético, porque lo que buscamos en todo momento, desde hacer un proceso de inmovilización físico-química, tenemos que buscar el bienestar del animal, ¿no? Entonces hay algunas especies que nos van a permitir trabajar en el día, como hay otras especies que los vamos a encontrar de repente, tienen la comportamiento que son animales nocturnos y se van a tener que hacer las actividades en horas de la noche. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de fauna silvestre, nos estamos refiriendo a aquellos animales que lo que vamos a conseguir con estos animales es o son animales que viven dentro de un ambiente natural, ¿no? Que viven dentro de un ambiente natural y tienen un comportamiento natural, un comportamiento primitivo, es decir, pueden llegar a ser agresivos porque considerarían ellos de que nuestro acercamiento hacia ellos tiene un fin de agresión. Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Esta es una forma de hacer digamos, una inmovilización de tipo física, ¿no? Esta es una forma en la cual podemos hacer. Estamos utilizando mallas, en este caso para un ave, que probablemente se haya tenido que utilizar algún tipo de sedación, ya sea por medio de alimentación o utilización de dardos, para que nosotros poder hacer esto. Entonces, por eso el nombre físico-químico, o sea, utilizamos los dos. Primero uno y después lo otro. ¿Por qué utilizamos esto? Porque obviamente este animalito puede volar. Si bien es cierto, ya puede estar con un tranquilizante, un sedante, un anestésico de repente, nosotros lo que vamos a generar
es que este animalito, con las pocas fuerzas que le puedan quedar producto del fármaco que estamos utilizando, entonces eleve vuelo y de repente se pueda maltratar. ¿Por qué? Porque no va a tener más fuerza, se puede lastimar y eso va a ser un problema después para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de un ambiente natural, por ejemplo, este tipo de animales, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es hacer una sedación con ayuda de un dardo. Una vez que ya el animal hace efecto el fármaco que hemos utilizado, en este caso estos animalitos, podemos hacer la sujeción con sogas, ¿no? Y luego trasladarlo en forma de camillas que podemos utilizar para trasladarlo hacia un lugar donde lo vamos a poder transportar. Muchas veces de nuestra zona, o estamos lejos, perdón, de donde dejamos el vehículo para hacer el tema de transporte. Pero el lugar a donde nosotros tenemos que llegar muchas veces hay una distancia considerable si hablamos de traslados, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos sí que estar lejos, tendríamos que tener una comunicación en algunos casos, en estos casos, la cobertura de los celulares no se da, pero sí por una comunicación de radio, en donde el animal en apariencia sienta que está dentro de su estado normal, no hay visitas y obviamente podamos hacer el manejo de mejor manera. Se puede acercar acá. En tema de los bosques, obviamente se va a complicar. Normalmente para hacer la captura de algún tipo de especie, estamos ciertamente alejados, ¿no? ¿Qué consideraciones éticas y de seguridad tenemos que tener en el proceso de inmovilización de fauna silvestre o animales salvajes, como quieran llamarlos, ¿no? Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que la inmovilización de animales salvajes conlleva una responsabilidad ética y de seguridad. Los procesos de inmovilización se van a dar porque obviamente buscamos que ese animal, al ser un animal con comportamiento primitivo, con acción, con reacciones que va a tener por considerar que de repente está siendo vulnerado y que se siente en riesgo y peligro, nos puede realizar a nosotros algún tipo de respuesta ante ellos que puede ser terminar en una agresión. Por ese motivo es que en estos tipos de animales lo primero que vamos a hacer es justamente hacer el proceso de inmovilización para que para que este animal, nosotros podamos trabajar con este animal de una manera mucho más segura. Pero al mismo tiempo tenemos que tener también consideraciones éticas. Si bien es cierto, hablamos de una inmovilización física, tenemos que utilizar los medios adecuados para hacer que el animal esté dentro del proceso de bienestar animal. Es decir, de que tengo que cuidar y tengo que salvaguardar la condición tanto física como sanitaria de nuestro animalito. Entonces, tengo que hacer la sujeción, el amarre o la utilización de mallas de una manera apropiada. De esta forma, lo que voy a lograr y lo que voy a conseguir, ¿sí? Es un proceso, ¿no? Un proceso de inmovilización en donde voy a hacer las cosas bien por el bienestar del animal y al mismo tiempo voy a cuidar no solamente la seguridad del animal, y por encima de ello mi seguridad personal y la de mi equipo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que tener en consideración. Entonces, eso es fundamental, eso es eh, básico, ¿no? Dentro de los procesos. Al mismo tiempo, lo que yo tengo que tener es el respeto, ¿no? Si bien es cierto, es un animal con comportamiento primitivo, es un animal que tiene dificultades para socializar
con otros individuos, en especial con nosotros, pero ello no quiere decir de que nosotros no vayamos a respetar las condiciones de bienestar de este animal, ¿sí? Al mismo tiempo, lo que buscamos es minimizar el tema de estrés y, y minimizar este tema de estrés es fundamental. Nosotros sabemos que de en sí nuestra sola presencia hace que estos animalitos ya estén estresados. ¿Por qué? Porque obviamente estos animalitos van a tener un tema van a medir un tema de riesgo. Van a sospechar que nosotros somos un riesgo que está vulnerando su espacio, un riesgo que está vulnerando su tranquilidad y por ende ellos van a tener que reaccionar. Estos no son animales que tienen contacto de manera permanente con los humanos, ¿no? A no ser que estén en cautiverio y obviamente esos animalitos, pese a que puedan estar en un tema de cautiverio, igual en algún momento tienen esa respuesta primitiva, se sienten vulnerables, ¿no? Entonces, es fundamental esto, respetar a nuestro animalito y al mismo tiempo nos va a ayudar y nos va a permitir minimizar el estrés dentro de nuestro animal. Son dos consideraciones que tenemos que tenerlas muy en claro, que tenemos que saber que esto sí o sí se va a dar y que nosotros tenemos que tomar las medidas y acciones para evitar todo este proceso, ¿no? Hay un tercero que también tenemos que tener en forma, requiere formación adecuada, equipos de seguridad y protocolos establecidos. Cuando nosotros hablamos de formación adecuada es de que cuando los profesionales que tengan mucha afinidad por el tema de la fauna silvestre, la flora y fauna silvestre, obviamente van a hacer un proceso de especialización. No solamente dentro de este proceso de formación adecuada, no solamente hablamos de médico veterinario, del ingeniero zootecnista, del técnico, no. Están inmiscuidos otros tipos de profesionales que pueden hacer un programa de especialización y el cual ese programa de especialización muchas veces para poder tener una certificación son eh, módulos de formación que tienen que tener una nota mínima probatoria para poder decir de que puede hacer un manejo ya de manera como especialización profesional. Aparte del médico zootecnista, del médico veterinario, del ingeniero zootecnista, del técnico veterinario, técnico agropecuario, técnico pecuario, también están inmiscuidos profesionales que tienen afinidad con temas de flora y fauna silvestre, que serían los ingenieros ambientales, los ingenieros forestales, los ingenieros de conservación del medio ambiente o conservación de suelos, agua, etcétera, etcétera. Entonces, siempre y cuando estos profesionales, pese a no tener de repente eh, ojo, pestaña y ceja, que estos profesionales llevan cursos, llevan temas relacionados a esto y tienen el conocimiento. Que no sean de repente una manera tan profunda como lo pueden ser profesionales de ciencias, de ciencias animales, no quiere decir de que ellos no tengan, simplemente que basta que ellos tengan esa formación dentro de su currículum de formación profesional, ellos pueden hacer un proceso de especialización, el cual obviamente tienen que aprobarlos. Obviamente dentro de ese proceso de formación, también vamos a aprender qué equipos de seguridad podemos utilizar. Podemos utilizar guantes, ¿no? Vamos a utilizar guantes para evitar que las garras o las mordeduras nos puedan causar heridas severas. Podemos utilizar overoles, podemos utilizar botas especializadas, botas con acero de punta, no sé, hay un sinnúmero de equipos de seguridad que se pueden utilizar. Protocolos establecidos. El protocolo va a ir de acuerdo a la especie, porque no todas las especies tienen el mismo
comportamiento. Tengo que acercarme a partir hasta que aproximadamente acercarme hasta una distancia, tengo que ir preparado, tengo que ir con ropa que me permita un poco camuflarme, pasar desapercibido e ingresar y acercarme lo más que pueda al lugar. Tengo que tener en cuenta de que voy a utilizar fármacos, tengo que preparar bien, en este caso, la pistoleta que voy a utilizar para mandar los dardos, hacer el proceso de dosificación, tener los fármacos antagonistas en problemas de que se presente alguna dificultad, porque como son animales silvestres se nos puede presentar estos inconvenientes. Y es fundamental tener todo esto listo y preparado. No nos podemos sumergir a un ambiente en donde están estos animales a la deriva, sino que tenemos que tener todo bien calculado, todo bien medido, el tiempo que nos va a demorar, el tiempo que va a durar el producto farmacológico que utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a buscar obviamente es a este felino hacer de que repose. Bueno, esto es un animal que está en cautiverio, pero por más que esté en cautiverio, recuerden de que estos animalitos tienen un comportamiento primario. ¿Qué quiere decir un comportamiento primario? Un comportamiento primitivo, perdón, que estos animalitos muchas veces por más que ya estén acostumbrados al manejo, nosotros no podemos, simplemente no nos podemos confiar porque estos animalitos pueden llegar a reaccionar de tal manera que nos pueda lastimar. Y cuando estén en ambientes naturales, obviamente lo que nosotros tenemos que saber es cuál es su comportamiento, cómo se va a mover, hacia dónde se va a dirigir, cuál es la velocidad que va a utilizar, etcétera, etcétera, para de esa manera nosotros poder hacer la aplicación y la utilización de los dardos que van a llevar un fármaco y después hacer todo el proceso de inmovilización ya de manera que nos sirva para realizar el trabajo, ¿no? ¿Qué fármacos fármacos que se utilizan en la inmovilización de la fauna silvestre? Primero vamos a ir viendo aspectos generales y de ahí vamos a ir viendo qué principios activos podemos utilizar, ¿no? Los fármacos deben ser seleccionados cuidadosamente según la especie, el peso y las condiciones ambientales. Acá tenemos que tener algo bien claro. Estos animalitos no se van a dejar pesar y no vamos a tener una balanza para determinar el peso. Entonces, aquí entra mucho la experiencia y la habilidad de la persona o del equipo técnico para calcular el peso aproximado del animal y hacer la dosificación del fármaco. Obviamente, el peso va a variar por especie. Eh, un felino mayor o de grandes dimensiones, por ahí puede estar bordeando los 150 kilos. Entonces yo hago una aplicación en base a ese peso, al tipo del animal, que es un felino, que tiene un metabolismo bastante rápido. Entonces tengo que escoger el fármaco, tengo que dar la dosificación adecuada y hacer la aplicación. A, com- a comparación de otra especie, por ejemplo, que puede ser más pequeño, ¿no? Más pequeño. Por ahí, en el caso, por ejemplo, de un oso de anteojos, perdón, o de un oso perezoso, no se necesitaría mucho hacer la utilización de un producto farmacológico. De repente, lo único que necesitamos es un poco de habilidad, hacer de que este osito baje hacia nosotros, tener la protección y hacer el proceso de sujeción. No es un animalito que es un animal, digamos que muy lento, que puede llegar a ser manejable con facilidad, pero eso no quiere decir de que nosotros vayamos a confiar. Entonces, vamos viendo, en algunos casos podría utilizar el fármaco, como en algunos casos no sería de necesidad. ¿Ya? Los agentes comúnmente utilizados incluyen tranquilizantes, anestésicos y antagonistas, ¿no? Tranquilizantes porque lo que vamos a hacer es de que el animal se va a estar tranquilo,
no va a disminuir su actividad, yo me voy a poder acercar, no va a tener la facilidad de eh, poder agredirme porque obviamente está con un tranquilizante, le vamos a quitar un poco de fuerza, le vamos a quitar ese vigor que tiene el animalito, le vamos a quitar de manera temporal y obviamente y me va a permitir a mí hacer un proceso de sujeción. Con los tranquilizantes normalmente el animal está eh, dentro de un estado de lucidez, ¿no? No en un 100%, pero sí está dentro, o sea, sabe que nosotros estamos haciendo un trabajo, sabe que de repente le estamos trasladando, ¿no? Pero lo que obviamente no identifica es si es bueno o es malo. Los anestésicos sí pueden hacer de que el animalito pueda llegar a tener un sueño profundo y de esta manera lo que voy a generar obviamente es mayor seguridad, el animal no se va a percatar de lo que estamos haciendo, no se va a dar cuenta que estamos ahí, simplemente es como si estuviese dormido. Y finalmente los antagonistas que pueden ayudarnos en el caso de reacciones adversas que se puedan utilizar con los ya antes mencionados. La dosificación tiene que ser precisa, es crucial para evitar efectos adversos y no llegar al tema de la utilización de productos antagónicos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, es fundamental determinar el peso aproximado. Entre especie y especie tenemos que calcular de una manera adecuada. La experiencia nos va diciendo cuánto puede llegar a pesar viéndonos el tamaño del animal, cuánto puede llegar en kilogramos a pesar ese animal. Y obviamente me va a servir para el proceso de dosificación. Eso también es parte de habilidad porque obviamente tengo que recordar más o menos eh, con la ayuda de mi visión las dimensiones que aproximadamente puede tener un animal de cierto peso, obviamente dependiendo de la variedad, en este caso, perdón, de la especie, ¿no? ¿Qué fármacos podemos utilizar? Vamos a ir viendo, por ejemplo, en primer lugar, los tranquilizantes, ¿no? Podemos usar una silaxina, podemos utilizar un dexmedetomidina, podemos utilizar un midazolam, ¿no? O un soletin, ¿no? Un soletin. Entonces, estos podemos utilizar. ¿De qué va a depender? En muchos casos depende de la especie animal, puede depender del tipo de metabolismo que tiene el animal, no solamente del tamaño, porque hay animales que son grandes, pero que tienen un metabolismo muy rápido, como pueden llegar a ser los felinos, como hay otros de que su metabolismo es un poco más lento, como es un animal grande, por ejemplo, el caso de los venados, que son animales que son grandes, pero que no tienen un metabolismo muy rápido, ¿no? Entonces va a depender de ello. Como anestésicos podemos encontrar, por ejemplo, la ketamina, ¿no? La tiletamina, el propofol y el etomidato, ¿no? El etomidato. Esto también va a depender mucho del tamaño del animal, de la especie, en este caso, incluso de la edad del animal, ¿no? De la edad del animal. También cumple un factor. Si bien es cierto, no vamos a determinar a ciencia cierta con precisión la edad del animal, pero sí podemos llegar a tener un aproximado de la edad del animal. Eso también se puede llegar a ver por ciertas características que el animal presenta, sobre todo en sus rasgos fisionómicos, ¿no? Y finalmente a los antagonistas o reversores podemos encontrar, por ejemplo, atipamezol, atipamezol, este, flumacemil, flumacemil y Yoshimbina, Yoimbina, Yoimbina, ¿no? Entonces, estos nos pueden ser
sumamente importantes. ¿Hay más? Por supuesto que sí, pero digamos que dentro de lo que con mayor frecuencia se va a utilizar son estos productos o estos principios activos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a lanzar un dardo. Este dardo va a ser, obviamente, al ingresar, va a hacer contacto con el producto farmacológico, va a ingresar la dosis de manera lenta, pero segura. Y luego de un tiempo vamos a tener que nuestro animalito se va a caer, ya sea por tranquilizante o anestésico, se va a caer. O ya les decía, el tranquilizante, el animal tiene un grado de lucidez, es decir, sabe que nosotros estamos ahí, sabe que estamos haciendo algo, sabe que lo estamos trasladando, pero no puede realizar o tomar determinaciones de reacción. ¿Por qué? Porque el tranquilizante de una u otra manera ha llegado a nivel del sistema nervioso central y ha es inhibido algunas acciones sensoriales para que de esta manera el animalito pueda estar tranquilo y estable, ¿no? Que en el caso de un anestésico lo que va a hacer es si el animalito va a tener que entrar en un sueño profundo, ¿no? Y esto es, ¿no? Ahí, por ejemplo, se está haciendo ya el retiro en este animalito para iniciar el proceso de sujeción. Es bueno también que cuando veamos que se ha utilizado el fármaco y vemos que no se ha ingresado, incluso tenemos que ver el dardo, ¿no? ¿Cómo está? Si está vacío, si está a la mitad, si está, le falta un poco, le falta mucho, no sé. Se hace la revisión y en el caso de que no haya ingresado por completo la dosis que se ha enviado, lo que se va a tener que hacer es complementar esa dosificación y ponerlo de una manera. Obviamente ya basta que tenga un mínimo de tranquilizante, ya me da un tiempo, así sea unos 5 o 10 minutos para que yo poder hacer algún tipo de actividad. Entonces yo me acerco, termino de saco, ¿no? Saco y empiezo a hacer ya la sujeción de manera más, la sujeción física, de tal manera de que ya me aseguro de que este animalito no me vaya a atacar, no me vaya a causar ningún tipo de inconveniente. ¿Qué técnicas de inmovilización técnicos físicas podemos encontrar? Las técnicas van a variar de acuerdo al tamaño y al comportamiento del animal, ¿sí? Va a variar. Entonces, la sujeción, en algunas especies que no son muy grandes, no va a ser necesario hacer una sujeción, pero sí se podría utilizar una malla con la finalidad de repente, al momento de hacer el traslado, lo hagamos a cierta distancia, cosa que el animal, en el momento de que le pase la sedación o el tranquilizante o el anestésico, lo que haga en forma de reacción no nos cause ningún tipo de daño. En animales más grandes sí podemos hacer la sujeción con sogas, ¿no? Para hacer el traslado y obviamente eh, hacer las labores que se tengan que hacer, ¿no? Y tenemos que también conocer cuál es el comportamiento del animal. Cuando hablamos del comportamiento del animal, por ejemplo, pues tenemos que ver cuál es el tipo de metabolismo que tiene. Si es un animal que es grande, pero pese a ser grande, tiene un metabolismo rápido, como el caso de los felinos, entonces tengo que tomar ciertas medidas y hacer de que mi protocolo sea un protocolo sumamente rápido. Si voy a tomar una determinación ahí, tengo que hacerlo lo más pronto posible. Si voy a hacer un traslado, obviamente, dependiendo del traslado, yo tengo que ir haciendo el proceso de dosificación dependiendo del tipo de producto que estoy utilizando, ¿no? El producto farmacológico que estoy utilizando, ¿no? Tenemos que hacer la inclusión de uso de dardos, trampas, jaulas y métodos manuales. Cuando hablamos de métodos manuales, hablamos de sujeción, ya sea con mallas, sea con sogas. Hablamos de jaulas. Para mí sería una forma mucho más segura de hacer el tema de traslado con jaulas, ¿no? Así sea desde la parte inicial, hago la utilización del tranquilizante o anestésico,
llevo mi jaula, meto al animal en la jaula y lo llevo en jaula. Entonces estoy asegurando no solamente a mí, sino también al animal no le vaya a suceder automáticamente ningún tipo de percance, ¿no? Los dardos es fundamental, las trampas, sí. Las trampas de preferencia tienen que hacer en jaulas fijas, ¿no? En jaulas fijas o las jaulas que nos va a servir para trasladarlos, también nos pueden servir. La intención es de que el animal ingrese a esa jaula y con un mecanismo eh, y con algún tipo de mecanismo automatizar el cierre de las puertas, ¿no? ¿Para qué? Para que el animal ingrese sin ningún temor y una vez que haya ingresado automáticamente se cierre la puerta, ¿no? Y después de que se ha cerrado la puerta ya nosotros poder acercarnos para determinar ya la acción que se va a tener que a realizar, ¿no? Obviamente para realizar todos estos tipos de actividades se requiere de un entrenamiento específico para garantizar la efectividad y la seguridad. Acuérdense que estos son animales que están en su hábitat natural en la mayoría de los casos cuando vamos a hacer un trabajo. Entonces, tenemos que saber que en algún momento vamos a disparar un dardo y es que ese dardo no va a llegar al animal. De repente en ese momento se mueve el animal. Entonces nosotros no solo vamos a tener un dardo cargado, sino que vamos a tener eh, la opción tenemos que tener más de uno. Tenemos que tener dos o tres que estén cargados y que si por A o B en uno de ellos fallo, yo sé que al otro lo voy a cargar rápidamente, no me voy a demorar en sacar el producto, sino que ya va a estar con el producto, a eso me refiero con cargado, y que me va a dar opción a que lo pueda hacer un siguiente disparo sin que el animal se percate de que ya fallé el primero, ¿no? Porque si se percata que ya fallé, ese animal obviamente nos puede llegar a dejar y por ende se nos va a complicar el tema de su captura. Entonces, para evitar de que yo esté llenando el dardo, haciendo todo ese proceso que me va a quitar tiempo, tengo que tener los dardos ya cargados. Por lo menos unos de 3 a 5 dardos cargados, independientemente del animal. Entonces tengo que asegurarme, ¿no? Entonces, para ello tengo que practicar cuestiones de tiro, obviamente con mis dardos, porque incluso de repente puedo fallar, no por un tema del dardo o no porque el animal se haya movido, porque si no ha habido justo en ese momento una pequeña ola de viento que me ha generado, que me ha desviado al dardo de su camino, ¿no? Entonces, tengo que tener ese entrenamiento porque es parte de, y sobre todo porque me voy a llegar a tener un punto de efectividad que, si bien es cierto, tengo los dardos preparados, pero es por un tema de prevención, solamente con el primero ya voy a estar listo. Obviamente no va a ser siempre, ¿no? Que de vez en cuando, de cada 100 uno o dos tengas que fallar y utilizar más de un dardo, ¿no? Entonces, lo que les decía, la intención es saber hacer el proceso de inmovilización. Utilizo el producto químico, hago el proceso de inmovilización. En el caso de los felinos, por ejemplo, se hace si lo hacemos en el ambiente natural, lo que nosotros hacemos es estirar las patitas, ¿no? Para que el animal pierda fuerza si es que se termina el analgésico, perdón, el anestésico o tranquilizante, el animal no tenga cómo reaccionar, ¿no? Y el trabajo que se tenga que hacer de manera rápida. Entonces, no nos podemos confiar porque tranquilamente, en vez de que este animalito, ahí necesitamos el tema de la intervención de más de una persona, porque obviamente al estar sedado, muchas veces no va a controlar sus movimientos y nosotros tenemos que apoyar en esos movimientos. ¿Qué manejos y cuidados tenemos que tener durante la inmovilización? Lo que tenemos que tener en cuenta es primero que el manejo durante la inmovilización debe ser suave y preciso. ¿Sí? Acuérdense que de una u otra manera
se va a hacer la utilización, ya, de una u otra manera, se tiene que hacer uso del bienestar animal. Entonces, cuando nosotros ya inmovilizamos la primera fase con un producto fármaco, lo que lo sigue es la sujeción física. Entonces, nosotros tenemos que tener ya, como ya nos hemos entrenado, ya nos hemos preparado, entonces vamos a hacer las cosas de una manera correcta. Dependiendo de la especie, vamos a hacer la sujeción, vamos a utilizar soga o malla, etcétera, etcétera, jaula, lo que sea. Si es para traslado, la inmovilización, lo único que nosotros necesitamos es, si estamos en bosque y hacia el lugar en donde está el vehículo hay una distancia prudente, entonces tenemos que hacer sujeciones, tenemos que utilizar palos y empezar de repente a colgar al animalito de tal manera que nos permita llegar a nuestro lugar, ¿no? El proceso de utilización farmacológica debe contemplar todo eso hasta al momento de hacer la dosificación, ¿no? Una vez que ya llegamos a la movilidad, es probable de que tengamos jaulas y metamos al animalito en esas jaulas y ya no necesitemos seguir sedando, ¿no? Hasta llegar de repente al lugar de origen, al lugar de destino en este caso, ¿no? Se debe monitorear de manera constante los procesos de respiración, la temperatura y signos vitales, ¿no? Esto es fundamental, la frecuencia respiratoria, tenemos que saber cuál es la frecuencia respiratoria que tiene cada una de las especies. Si vemos que hay algún tipo de agitación es porque está habiendo algún efecto adverso. De igual manera, si la respiración es demasiado lenta, muy lento, fuera de lo normal, igual tenemos que tomar acciones que nos permitan salvar y salvaguardar la vida de nuestro animalito, ¿no? Posteriormente, se debe proporcionar cuidados adecuados para facilitar la recuperación. En el caso se haya hecho un proceso de intervención, obviamente quirúrgico, ¿no? Una intervención quirúrgica, obviamente tenemos que monitorear de manera permanente para determinar si hay algún tipo de infección luego del posoperatorio. Y si no lo ha habido, entonces simplemente para ir viendo el proceso de recuperación. Si es para un tema de traslado, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, eh, simplemente lo que vamos a hacer es, durante el proceso de traslado, hacer el monitoreo del animal para ir viendo, ¿no? Si se ha dosificado de una manera adecuada, entonces el animal va a viajar tranquilo hasta que le pase el proceso de sedación. Pero si no se ha dosificado bien, puede haber dos cosas, ¿no? O se aceleran las frecuencias cardíacas o disminuye. Al, digamos que dentro del manejo, el tema de la disminución de la frecuencia cardíaca es un punto muy crítico, ¿no? Si llegásemos a ese nivel. La aceleración no es tanto un punto crítico, hay que obviamente de todas maneras, tomar decisiones, pero nos da de repente, digamos, un tiempo más holgadito o un poquito más prolongado para poder tomar acciones. En el otro caso, sí tenemos que actuar de manera rápida, no hay pausa para poder estabilizar la frecuencia respiratoria de los animales. La frecuencia respiratoria, que es parte del proceso de cuidado que se tiene que hacer, ¿no? La intención es llevar de esta manera que el animalito al momento de se sienta cómodo, ¿no? Si bien es cierto, el espacio es reducido, pero al menos el animal va a saber de que no está siendo vulnerable, no está corriendo ningún tipo de riesgo y se va a sentir protegido. Cuando ya lleguemos al lugar de destino, simplemente le abrimos la puerta, nos alejamos un poco y dejamos que el animal haga lo que tenga que hacer ya en su nuevo hogar. Finalmente, ¿qué consideraciones éticas tenemos que tener en el manejo y tratamiento? Es crucial considerar el bienestar animal en todas las etapas del manejo y tratamiento. Esto es en el caso de que se haga procesos de intervención quirúrgica o en su defecto aquellos animales que han sido trasladados de repente por
largos periodos de tiempo y que se ha utilizado una sedación prácticamente continua durante ese viaje. Entonces, si es necesario, se tendrá que hacer un tratamiento para quitar un poco el tema de los residuos que se pueden generar de los fármacos, eh, en este caso tranquilizantes o anestésicos que se han generado, pero del caso contrario simplemente lo podemos dejar en un proceso de limpieza del organismo de una forma natural. El manejo, de igual manera, ¿no? Tenemos que hacer el manejo de manera adecuada, ya ir calculando de repente si queremos que el animal baje de su propio pie, tenemos que quitar la medicación o sedación de tal manera de que mi animalito al momento de pararse pueda hacerlo de la mejor manera posible. De repente sí, con algunas todavía secuelas propias de este tipo de fármacos, los tranquilizantes y los anestésicos. Entonces es fundamental ello, ¿no? Se debe minimizar el tiempo de inmovilización. La idea es de que la inmovilización sea cortos periodos de tiempo, no periodos prolongados. Simplemente para traslado, ¿no? De un lugar, por ejemplo, estamos en medio del bosque hacia el medio de transporte que está, no sé, a 20, 30 minutos de caminata, una hora de caminata, ¿no? Que los periodos sean cortos y proporcionar un ambiente seguro en el proceso de recuperación. El proceso de recuperación puede ser por un proceso de intervención que se haya hecho, algún tipo de cirugía, o lo otro, obviamente, que los procesos de recuperación que se generan a partir de del simplemente de haber usado tranquilizantes y sedación, obviamente se ha afectado una parte del sistema nervioso y tiene que tener un proceso de recuperación. Entonces, eso tenemos que ir evaluando y considerando, ¿no? Y finalmente, la conservación de las especies y su hábitat deben ser prioritarias en cualquier tipo de intervención, ¿no? Esto es fundamental, la especie y su hábitat, no tenemos que evitar de repente lastimar el hábitat, o sea, dañar el hábitat. Así más al contrario, lo que tenemos es que hacer, cuidar de que esos animalitos, de repente, si hay algo que está poniendo en riesgo su integridad, simplemente trasladarlos y cuando ya nuevamente sea un sitio seguro para ellos, se los podría volver a retornar porque obviamente ya es su espacio que lo conocen y que ya no hay ningún tipo de riesgo. Entonces la intención es de que nuestros animalitos, si los llevamos, los trasladamos hacia un lugar, lo hagamos de la mejor manera y que cuando lleguen, obviamente, se inicien su proceso de adaptación o caso contrario, simplemente dejamos ahí de manera temporal para hasta que el hogar que ellos ya tienen de manera permanente se haga el proceso de recuperación, no solamente del hábitat, sino también de los riesgos que estaban amenazando, ¿no? Entonces, hasta ahí la parte expositiva y a partir de estos momentos tenemos un tiempito. Les voy a dar un par de minutos para que puedan hacer sus consultas y preguntas. Si en caso no hubiese más consultas o dudas, lo que nos quedaría es ir despidiendo ya esta hora de capacitación. 2 minutos para hacer el tema de las preguntas. En caso después de esos 2 minutos no existiera preguntas, ya iríamos cerrando, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe, ¿dónde puedo averiguar las características de las especies? Por ejemplo, mencionaba el ritmo cardíaco. ¿Alguna literatura, alguna base donde pueda consultar? A ver, este, sí, miren, hace un tiempito atrás justo, yo también enseño en un instituto, ya, y justo he estado dictando este curso de lo que es fauna silvestre, ¿no? Entonces, ahorita yo normalmente o trato de actualizar la información y hace poco encontré una literatura, o sea, tú pones en el Google
fauna silvestre, ¿no? Pone, o sanidad de la fauna silvestre, así. Y ahí hay un texto, ¿no? En donde tú, en el parte texto te da los parámetros que tienes que tener por especie, es decir, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, signos vitales, por ejemplo, pulsaciones, ¿no? Que tú tienes que más o menos conocer, ¿no? Es un librito incluso que te da la facilidad que puedes trasladar, puedes llegar a trasladarlo porque la presentación es un librito de bolsillo prácticamente, ¿no? Entonces, hay literaturas, hay un sinnúmero de literaturas. El tema de los animales de fauna silvestre ya se tiene investigaciones, por lo menos a nivel sanitario, a ese nivel de identificar la frecuencia cardíaca, identificar por lo menos de conocer la frecuencia cardíaca, de conocer la frecuencia respiratoria, la cantidad de pulsaciones por minuto y otros aspectos más. Hay literatura, nosotros entramos al Google, como te digo, puedes poner sanidad. Yo puse así porque justo yo necesitaba que los chicos al menos conozcan o sepan de los parámetros eh, de los signos vitales que pueda presentar cada especie y en este librito que decía el texto era sanidad en fauna silvestre. ¿Sí? Ahí lo puedes encontrar. Incluso hay otras literaturas más que también me daban, ¿no? Pero me gustó esto porque la presentación es una presentación de bolsillo, ¿no? Entonces, lo tengo virtual, lo pedí también físico, ¿no? Por las características y las dimensiones, y lo tengo ahí, ¿no? Entonces, hay literatura para ello. Ok, muchas gracias, ingeniero. En el caso de las aves, ingeniero, ¿cómo sería el proceso? A ver, en el caso de las aves, el tema de inmovilización va a depender del comportamiento de las aves, ¿no? Hay aves que son muy activas, es decir, que tienen una frecuencia de, digamos, un movimiento muy activo. Entonces, en ellos muchas veces se tiene que hacer la utilización de dardos, ¿no? Hay algunas especies que nos pueden facilitar por el comportamiento que tienen las aves, que no necesitamos muchas veces utilización de tranquilizantes, sino lo que necesitamos es un poco de habilidad y maña de tratar de que el animal no sienta que está siendo vulnerable y con ayuda de mallas podemos hacer el trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo de las especies, en aves también tenemos especies grandes, especies medianas, especies pequeñas. Las pequeñas son un poquito más, digamos, un poquito más complicadas de poder hacer un proceso de inmovilización porque son muy activas en su traslado, ¿no? Las medianas por ahí entre sí, ¿no? Dependiendo de la especie, y las grandes son las que te pueden dar una mayor facilidad, ¿no? De todas maneras, independientemente del trabajo, perdón, de la especie, el trabajo lo vas a tener que realizar, obviamente tienes que conocer el comportamiento del animal. Y hablaba en un momento de que tenemos que tener protocolos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir con las aves, ¿no? Las aves tienen un protocolo que tiene que ser muy estricto porque las aves al mínimo ruido, ellos son muy perceptibles y automáticamente nos pueden, nos pueden dejar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el protocolo cuando hacemos en aves porque tiene que ser muy cuidadoso porque en realidad para mí las aves cuando se tienen que hacer procesos de inmovilización para traslados o algún tipo de manejo que se tienen que hacer, son los protocolos pueden estar bien, pero si no tenemos, nos descuidamos un poquito,
volver nuevamente a ubicar a esa ave o a ese grupo de aves, ya es un poquito muchas veces complicado, ¿sí? Ok, ingeniero. ¿Me puedo hacer otra pregunta, la última? Sí, 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 sí. Este, me, yo estoy, cuando me entré a este curso porque tengo una gran probabilidad de entrar a trabajar a un aeropuerto. Entonces Ya. soy nuevo en el tema. Y desconozco muchas cosas. Entonces, bueno, empiezo con este curso para inmiscuirme ahí en esta actividad. Este, ¿Dónde puedo o dónde sería más sano encontrar algún proveedor no sé, incluso dardos, alguna empresa, algún proveedor certificado que pueda hacerlo? A ver, nosotros trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en una zona de Perú que es la parte tropical, ¿no? Yo tengo por ejemplo, una veterinaria que es de confianza, que he venido trabajando por muchos años ahí. Ellos, por ejemplo, en la zona en donde yo estoy, no había este tema, ¿no? De encontrar dardos, encontrar pistoletas y todo lo demás. Entonces, con esta veterinaria, yo me acerqué, le presenté mi requerimiento, me dijo obviamente que no tenía, ¿no? Pero que sí podía buscar la forma de conseguir. Es bien complicado trabajar el tema de flora y fauna, ¿sí? No hay empresas de que te puedan, digamos, que estén 100% especializados en esto. ¿Por qué te lo digo? Porque estas empresas no tienen un mercado amplio. Por lo menos en Perú, digamos que las zonas en donde se trabaja con especies de fauna y flora silvestre eh, son, digamos así, es muy limitado, ¿ya? Es muy limitado. Incluso los proveedores del Estado no son empresas peruanas propiamente, sino que son empresas a las cuales solicitan la importación de estos productos. Entonces, con la veterinaria nosotros estamos trabajando, ellos hacen pedidos por medios de importación, hacen pedidos de todos los materiales que nosotros estamos utilizando. Esa veterinaria y ya a nivel de gobierno regional tenemos acá parques, tenemos a los guardaparques que les equipamos. Bueno, yo no soy parte del equipo, pero sí les apoyo en el tema de un poco la equipación, ¿no? Enseñarles un poco cómo funciona, cómo podemos hacer, pequeñas capacitaciones, así como ahorita, para que ellos puedan hacer la utilización de estos materiales. Entonces, por lo menos a nivel de Perú, no hay una empresa que nos permita de repente decir que haya una certificación. Esto lo vas a encontrar en veterinarias, pero a nivel de Perú, en veterinarias literalmente que tienen este servicio, pero que son muy pocas, ¿no? Y tenemos que buscar esas veterinarias, ¿ya? Ahora, si me dices que vas a trabajar en tema de aeropuerto, normalmente ya los aeropuertos obviamente tienen sus proveedores, vas a encontrar, ellos tienen ya el tema de la equipación, ¿sí? Y simplemente ellos también pasan por un proceso de inducción, ¿no? Por un proceso de inducción para que les enseñen todo el procedimiento de cada uno de los protocolos que se hacen a nivel de aeropuertos. Los protocolos a nivel de aeropuertos son completamente diferentes que los protocolos que se manejan ya en campo, ¿no? O en los hábitats naturales. Ok, perfecto, ingeniero. Le comentaba eso porque apenas van a abrir el aeropuerto. Entonces quería tener en cuenta esa información, pero sí, como lo comenta, pues como todo en cuanto a las especies silvestres, no hay muchos lugares que se dediquen de lleno Sí, a tener esa información. ujú. Sí, es cierto. Lo que pasa es que la flora silvestre, digamos que es
está muy, muy relegado. Entonces, encontrar un lugar que esté especializado para eso es bien complicado. Entonces, normalmente lo que tienes que hacer es tratar de conseguirte alguna veterinaria de confianza que ellos vayan un poquito indagando de dónde lo pueden traer, de dónde lo pueden importar y obviamente ellos se podrían convertir en proveedores, ¿no? Entonces, eso es lo que podrías hacer, de repente iría preparando el espacio, ir gestionando y que la veterinaria de repente pueda proveerles de estos materiales, ¿no? Ok, ingeniero. Pues muchas gracias por el apoyo, la información. Le digo, soy nuevo en esto y pues quiero seguir especializándome en el tema. Entonces, yo creo que si tiene más cursos al respecto, pues yo creo que por aquí andaremos visitándolo Sí, nuevamente. sí, sí, sí. Hay muchos cursos ahí con la coordinadora académica, pueden ir viendo eh, los temas que te están interesando y obviamente te va a dar fechas y horas para que puedas participar, ¿no? Somos un equipo de profesionales que estamos, creo que muy capacitados para que ustedes puedan llevarse esta transferencia de conocimientos de una manera adecuada y que les pueda ser útil en su laboralmente dentro de su cotidiano andar, ¿no? Claro que sí, ingeniero. Le agradezco mucho su atención. Muchas, No, gracias. a ustedes. Más bien no me quedaría más que ir agradeciendo ya a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad, agradecer a ustedes por el tiempo, la dedicación. Conmigo hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones. Hasta luego, ingeniero. Descanse y buena noche.